Hola a todos, soy Lina Aguirre, editora de Orca Libros, y hoy estamos aquí con la poeta mexicana Judith Santopietro, autora del libro Tiahuanaco, Poemas de la Madre Coca, que es el primer libro de Orca Libros, y estamos muy felices de que Judith haya aceptado nuestra invitación a publicar. Hoy vamos a hablar un poco del libro y de su carrera poética. Hola, ¿cómo están? Pues sí, Lina, es un gusto poder formar parte de esta nueva emprendimiento editorial Orca Libros y sobre todo ser parte de este grupo de mujeres que se acuerpan escribiendo, editando, traduciendo. Sí, muchas gracias, Judith. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco sobre Tiahuanaco, que como el título del libro lo indica, es sobre un lugar o está escrito a partir de un lugar y de la idea de un viaje. Sí, Tiahuanaco es un viaje que hice en 2 años distintos cuando decidí salirme de México por cuestiones de violencia, y en ese momento Bolivia era el lugar que me parecía idóneo política y culturalmente con la llegada del presidente Evo Morales. Entonces emprendí ese viaje hacia los Andes bolivianos y tuve oportunidad a través de mi amigo Clemente Mamanicolque, que es antropólogo aymara, de conocer y acercarme a rituales que se llevaban a cabo tanto en la geografía urbana como rural, para la madre tierra, para la Pachamama, danzas contemporáneas, música que traían de distintas regiones de los pueblos originarios. Y bueno, debo reconocer que es solo una mirada muy personal entre un viaje que también se convirtió en algo caótico por el frío, por la altura. Vivir en una ciudad a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar en el invierno te cambia totalmente incluso el cuerpo, ¿no? La forma de respirar, la forma de comer y de dormir. Sí, excelente. Eso es esto de tu experiencia de viaje, experiencia personal, está fuertemente plasmado en el libro. Me gustaría que nos contaras un poco como de qué manera esa experiencia de estar en la altura y todas estas cosas quedan plasmadas allí. Principalmente creo que en los poemas que se refieren a la enfermedad y que son construidos de forma caótica, ¿no? Que fueron como muchas anotaciones que tomé dentro del delirio de no saber dónde estar o de no poder comer. Pero también creo que tiene que ver como con el espacio y con el frío y con muchos ejercicios que hice para poder reproducir estas sensaciones cuando terminaba el libro. También me interesó traer como un reconocimiento varios conceptos de la lengua aymara y quechua, los que pude conocer mientras estaba, porque bueno, en una población con más de 23 lenguas, con más del 60% de pueblos indígenas, pues creo que lo importante es relacionarse con lo que acontece culturalmente. Y traje conceptos como Yaxchacana, que es lo que se llama la Cruz Andina o Cruz del Sur, después de la colonización, el concepto de chayar o picchar, que es poder ingerir la hoja de coca para poder resistir a las inclemencias del tiempo. Okay. Un elemento interesante de tu libro es la presencia central de la coca. Y de hecho la utilizas en la ortografía, una ortografía que no le pertenece al español, sino que seguramente viene de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cuál fue tu relación con la coca en tu experiencia y en la escritura? Fue una relación muy estrecha porque ingerir, chachar o pichar la hoja de coca diariamente 5 o 6 veces al día fue lo que me hizo sobrevivir a las inclemencias del tiempo y de la altura. Y también, bueno, amigos que hacían esto en su vida cotidiana me enseñaron que era una forma ritual. Y ritual entendiéndolo en su forma contemporánea de los pueblos y no ritual como arqueológico, como del pasado, ¿no? Bueno, quise utilizar estos conceptos de la coca en su escritura, en su código, en el aymara y en el quechua, un poco para descolonizar el concepto, porque cuando yo salía de Bolivia y contaba, bueno, me toca ingerir coca
6 veces al día, la gente se espantaba porque es una planta satanizada, cuando en realidad para los pueblos andinos es uno de los alimentos principales y uno de los principales elementos para sus rituales, es una hoja sagrada. De este viaje que hiciste a Bolivia y a Tiahuanaco y todos estos lugares, ¿cuáles son los elementos más interesantes para ti en relación con la convivencia con las comunidades indígenas? Pues creo que lo más importante fue pues vivir como este devenir, esta contemporaneidad de los pueblos andinos, su participación política, su participación en las dinámicas culturales en los espacios urbanos, a donde han migrado, ¿no? por cuestiones económicas en diferentes épocas políticas. Pero también me gustó mucho lo del humor, que este humor que atraviesa toda Latinoamérica y que nos hace ser resilientes en momentos muy, muy terribles, ¿no? de nuestra historia contemporánea, y saber que compartíamos eso, que había cosas de la lógica que también irrumpían para mí, quebraban esa lógica, y que era importante conocer que lo que era lógico para mí en México no lo era en Bolivia, en los Andes, porque el tiempo se contaba distinto, porque la manera de comunicarse era otra. Y bueno, también me gustó poder hacer este ejercicio de reconocimiento y de desvelar como un acercamiento de idealización y romantización hacia los pueblos indígenas, ¿no? En algunos poemas muestro cuál es el uso de la tecnología para la radio, para sus candidaturas políticas, pero sobre todo resaltar la imagen de las mujeres cholas como mujeres pues muy fuertes, que están en todos los ámbitos de la vida social y política en Bolivia principalmente. Judith, cuéntanos un poco sobre el proceso de escritura del libro. ¿Cómo pasaste de esa experiencia del viaje a las otras etapas que implican la creación literaria? Pues bueno, no fue concebido como un libro. En realidad fui tomando notas entre todo este caos de estar conectada a sueros y salir y entrar del hospital. Y en algún momento me senté a revisar todas estas notas después de haber escrito la primera versión de este viaje, específicamente a la zona arqueológica de Tiahuanaco. Y me di cuenta que tenía mucho más que complementar a este conjunto de poemas. Decidí también repensar la mirada desde donde abordaba estos temas de los pueblos andinos. Obviamente sabía que era una mirada externa porque yo había estado muy poco tiempo para crear ciertas relaciones estrechas con las personas en algunas comunidades, pero me interesaba repensar toda esta mirada colonial que yo podía tener, esta mirada que reproducía estereotipos. Y bueno, fue rehacer prácticamente todo el libro. ¿Y cuáles de esos elementos, o cuáles son los elementos más importantes de esa reescritura que hiciste? Pues creo que resaltar a las mujeres cholas fue para mí algo que quería hacer. No sabía realmente si podía hacerlo siendo extranjera, pero bueno, yo creo que era como una especie de homenaje, ¿no? Hacia las mujeres curanderas, hacia las mujeres que ahora son conductoras de los autobuses y que se les ha tomado en cuenta en toda la vida política y cultural en Bolivia. Sí, muy, muy interesante eso, y también el trabajo que haces con el lenguaje a lo largo del libro. Hay una presencia de diferentes lenguas que conviven, ¿no? Y extrañan un poco al lector. ¿Cómo fue esa combinación? Pues fue una inmersión de todos los días. Yo llegaba y bueno, me subí al transporte público y tenía que poner mucha atención porque este español que escuchaba estaba traslapado por otras lenguas, ¿no? Estaba en constante contacto con el aymara y el quechua, y entonces los sonidos me fueron atrayendo porque tenía que poner el doble de atención, como cuando aprendes una lengua extranjera. Pero decía, bueno, es español, pero tiene otros sonidos. Entonces me apegué más a la oralidad que tiene mucho que ver con la memoria, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la cultura en sí.
Sé que Tiahuanaco no es el primer trabajo que tú realizas en relación con comunidades indígenas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto? Pues creo que viene desde la infancia porque crecí en estos dos mundos. Parte de mi familia es de un pueblo en las altas montañas en Veracruz, un pueblo náhuatl. Y también porque desde 2005 fundé un proyecto al que se unieron otros compañeros haciendo trabajo de etnografía y arte y música, etcétera, para difundir la literatura que se estaba produciendo en lenguas indígenas en México. Después surgieron tres vertientes, que era una revista, una radio nómada y una editorial cartonera. Pero también he tenido la oportunidad de que me invitan a dar talleres en comunidades para jóvenes sobre poesía, sobre cómo hacer proyectos comunitarios, en Guerrero, en Veracruz, entre otros lugares. Y en los años recientes hice un acompañamiento a comunidades indígenas migrantes en Nueva York. Interesante. Judith, sé que Tiahuanaco fue concebido en Bolivia, ¿cierto? A partir de esta experiencia, pero fue escrito como libro en los Estados Unidos. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo es para ti, qué significa ser una poeta latinoamericana en este país? Complejo, como todo proceso de migración. Me gustó mucho tener oportunidad de recrear todo el frío y ciertas atmósferas porque lo escribí en Nueva York, en la última parte. Y bueno, creo que esta complejidad está atravesada por la identidad, porque cuando llegas a Estados Unidos te encuentras con que hay muchas etiquetas para definirte como latinoamericano, como mexicano o como indígena. Entonces, de pronto toca navegar para poder hacer ciertas comunidades con escritores o con artistas. Pero yo creo que aun cuando el español es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos, faltan espacios para publicar. Yo creo que hay un movimiento de mujeres escritoras en este momento que están haciendo proyectos, antologías para, como decía desde el principio, acuerparnos. Pero yo creo que hace falta todavía crear estos espacios para que el español no sea solo una de las lenguas más habladas, sino también de las más escritas y de las más leídas en este país. Ajá, bueno, esperamos que Orca Libros haga, aunque sea un pequeño aporte a este espacio y que otras escritoras y otras mujeres académicas, críticas, ilustradoras, traductoras, etcétera, se nos unan en proyectos como Tiahuanaco. Y bueno, muchísimas gracias, Judith, por tu presencia y por hacer parte del grupo de escritoras de Orca Libros. Muchísimas gracias a todos, Tlaxcamati Miak, pues los invito a leer Tiahuanaco. Bueno, hasta pronto, que estén muy bien.